La vivificadora palabra del Señor estará en Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 35 al 50. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los cuerpos celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es del Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Este capítulo 15 del libro de Corintios comienza con lo que algunos llaman el quinto evangelio. Veamos en 1 de Corintios capítulo 15 versículos del 1 al 8. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y lo llaman quinto evangelio porque concuerda, al igual que los cuatro ya conocidos, que el Señor murió, fue sepultado, resucitó y apareció a sus discípulos. Pero esto está hablando de una transformación del Señor, y justamente después va a continuar Pablo hablando de la resurrección. Dice 1 de Corintios capítulo 15 versículos del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Luego hace ver Pablo que cada día tiene lucha contra las fieras, contra potestades. Dice 1 de Corintios capítulo 15 versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él hablaba de la resurrección porque había muchos que lo negaban. De hecho, les exhorta como que no deberían juntarse con estos. Dice 1 de Corintios capítulo 15 versículos 33 y 34. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Si no creían en la resurrección, eso nos da una idea de por qué no conocen a Dios. Y aquí entonces comienza nuestro pasaje en el versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora, para mejor entendimiento de esta pregunta, vamos a Juan capítulo 16, versículo 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Primeramente se está refiriendo el ir al Padre dejando el cuerpo como materia, de aquello que ellos pudieron ver, a ese hombre que nació en Belén llamado Jesús y que caminó trazando el camino a una transformación de lo cual él está hablando aquí. Dice Juan capítulo 16 versículo 17. Entonces se dirigieron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre.
Entonces ellos quedaron en la misma condición que muchos creyentes, en que muchas veces no entendemos lo que habla el Señor, no entender el camino que estaba recorriendo. Entonces cabe la pregunta, si nosotros lo vamos a ver, ¿con qué cuerpo lo vamos a ver? Porque decir, sí, Él va a resucitar, en el sentido que lo dijo Marta, no es tal. Veamos en Juan capítulo 11, versículos del 24 al 26. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que no se estaba refiriendo a la resurrección postrera, sino a todo aquel que cree en él, tiempo presente. Por lo tanto, si voy a testificar de la resurrección del Señor Jesucristo, debo tener claro que resucitó. Porque ¿cómo podría testificar de que Cristo resucitó si yo no lo he visto resucitado? Eso me convierte en un falso testigo, porque un testigo es alguien que vio lo que aconteció. Entonces Pablo dice que apareció primeramente a los 12 y después a los 500 hermanos. Dice 1 Corintios capítulo 15 versículos del 5 al 6, y que apareció a Cefas y después a los 12 y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Y Pablo dice, yo soy testigo de que Él resucitó, porque también se me apareció a mí. La pregunta es, ¿cómo se le apareció? Entonces dice aquí usando un adjetivo bastante fuerte y refiriéndose al incrédulo en el versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Para eso debemos saber lo que el Señor nos está hablando del camino que recorrería. Dice Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo, el que cree en mí las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Ese camino es el camino de la cruz, el camino hacia la muerte. Juan capítulo 14 versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque ¿qué es lo que iba a ser destruido en la cruz? El cuerpo. Entonces claramente la imagen visible del Señor, lo que ellos podían ver, ya no lo verían más. Dice después, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Hay una condición para hablar de esas obras mayores, y esa condición principalmente es que el Señor tenía que morir, debía resucitar y volver a venir. Entonces dice aquí en el versículo 36, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Versículo 37 de nuestro texto principal. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aquí en la ilustración utiliza la metáfora de siembra de un grano, por lo tanto queda claro que Jesús y el cuerpo que había de salir no iba a ser el mismo, ya que dice si el grano desnudo, en este caso de trigo, porque dice también u otro grano, claro, dependiendo de la semilla, porque si plantaste otra semilla, ello también quedará desnudo. Versículo 38 de nuestro pasaje. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Eso lo hizo Dios desde el principio. Veamos en Génesis capítulo 1 versículos del 29 al 31. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, y que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semillas, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Ahora, aquí vemos que pasó de la metáfora del área de la botánica a la zoología, y está hablando espiritualmente de que no todos tienen el mismo cuerpo. Versículo 40 del texto principal. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Veamos primero la gloria de los terrenales, refiriéndose a la gloria carnal. Dice Isaías capítulo 40, versículo 6. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor,
mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Comparó el Señor la gloria del hombre como la flor del campo, que hoy es y mañana es hecha en el horno. Y es tan cierto esto porque ¿cuánto dura una flor? Si dura una semana es mucho, 3 o 4 días. Así es como el esplendor de una flor de los 40 en adelante ya empieza totalmente la etapa de marchitarse. Y esa es la gloria del hombre, pues cuando se ve mejor, cuando está en su fuerza, cuando tiene toda su virilidad, toda esa es su gloria. Después vienen los achaques, pero la gloria de los celestiales es eterna, no es pasajera. Es eterna, no hay tiempo, no se envejece, no se enferma, no hay más llanto, no hay más dolor. Versículo 41. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Versículo 42. Y también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Versículo 43 de nuestro pasaje. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, ya no es el mismo Jesús, sino ahora es el Jesucristo glorificado. Recordemos lo que dijo el Señor. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, esto nos deja claro que el cuerpo del Señor, que era, digamos, la semilla, lo que va a resucitar es lo que está dentro de esa semilla, el grano desnudo. ¿Desnudo de qué? Del ropaje que tenía, la simiente incorruptible, Cristo. Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 5 al 7. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Pablo aquí está hablando de cómo entró Cristo al mundo en los diferentes cuerpos, y Pablo lo tomó de Salmos capítulo 40, versículos del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Así que si hemos creído al Señor, nos va a permitir ver lo que el mundo no puede ver, aunque debemos reconocer que nuestro estado natural a veces también no se diferencia mucho con aquellos que están en ceguera. Ahora, algo muy importante que agregar. ¿Quién fue la que vino primero y vio al Señor resucitado? Fue María Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios y la que estaba más lejos que todos, lo cual nos habla a nosotros del amor, la misericordia y la benevolencia de Dios y su mente inescrutable en el beneficio para nosotros los gentiles, los que estábamos lejos, porque los primeros en reconocer al Mesías, a ese Mesías resucitado, somos nosotros los gentiles, porque el pueblo de Israel, a quien representa su madre María, no lo ha podido ver, y María, la prima, madre de Jacobo y José, que en este caso sería Samaria, tampoco ha podido verlo, pero sí nosotros los gentiles, somos los primeros en reconocer su resurrección. Veamos en Juan capítulo 20, versículos del 11 al 14. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. En el verso 13 leído es exactamente lo mismo que aconteció con el cuerpo de Moisés, que no fue encontrado. Y dice después, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Aquí hay algo que la Escritura nos quiere dejar muy en claro. ¿Qué tiene que ver con que el Señor había muerto hace 3 días solamente? ¿Cómo María no lo reconoce? Preguntémonos, si 2 personas se vieran después de más de un año, por supuesto que se reconocerían. ¿Por qué María no? Dice entonces Juan capítulo 20 versículos del 15 al 16. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Esto nos vuelve a la pregunta,
¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Es decir, ¿cómo yo lo voy a buscar? ¿Cómo lo voy a reconocer al Señor Jesús? Entonces él dice, ¿a quién buscas? Claramente ella, ¿a quién buscaba? A Jesús, el que ella conocía, con el que ella había estado todo este tiempo, pero ella no lo reconoció. Entonces ella, pensando que era el hortelano, el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María, como un llamado de atención, y volviéndose ella le dijo, Raboni, lo reconoció por lo que le habló. Dice después en Juan capítulo 20, versículo 17, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora, no me toques significa no me retengas. ¿Qué es lo que nos está enseñando la Sagrada Escritura? Que no retengamos la figura terrenal, la imagen terrenal del Señor. Entonces dice en Juan capítulo 20, versículo 18, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Ven que fue ella la primera en verlo, la que estaba más lejos. Otro dato importante para el mensaje de hoy. Veamos en Juan capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Vemos que estaban reunidos y la palabra hace énfasis en que las puertas estaban cerradas, como dejando en claro que no había forma de poder entrar. Dice Juan capítulo 20, versículo del 20 al 23. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. ¿Qué significa esto? Bueno, el Señor dijo a sus discípulos, vayan a predicar el Evangelio, y el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está diciendo que tenemos la facultad de predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, para poder abrir los ojos de los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón, libertad a los cautivos y a los oprimidos, y que les será remitido los pecados a quien cree, y el que no cree obviamente le va a ser retenidos. Ahora, volviendo al mensaje, ¿cuáles son las evidencias de que el Señor resucitó y que nosotros le estamos conociendo? Pero no a ese Jesús al que afortunadamente deberíamos decir no conocemos en el sentido de la carne, porque nosotros a veces retenemos las figuras. Por lo mismo tuvo que haber sido muy complicado para las vidas que lo conocieron en la carne, poder verlo en el Espíritu, porque retenían al igual que María la imagen que tenían de él. Vemos en Juan capítulo 14, versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí la palabra en es dentro. Claramente, Él con cuerpo no puede morar en medio de una iglesia física, solamente podría estar en un solo lugar, estaría limitado a estar en un solo lugar. Continuando con el punto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Tenemos exactamente el mismo escenario de Juan capítulo 20 versículo 16, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. Pero aquí el Señor ya había resucitado, ya estaba en el Padre, y aquí está toda la iglesia reunida. Dice, y todos hablan lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Por qué? Porque se está manifestando el Espíritu. Entonces dice 1 Corintios capítulo 14 versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Vean qué interesante esta palabra. Dice, si todos los que se reúnen, toda la iglesia se reuniese en un solo lugar, profetizan. Vemos que la Escritura da testimonio que en esa iglesia temprana todos profetizaban, lo cual implica que ninguna vida se quedó sin nada. Eso es para que uno vaya discerniendo lo santo de lo profano. El que es del Señor tiene palabra, dice, y si todos profetizan y entra algún incrédulo. ¿Por qué dice entra? Porque es ajeno a ellos, y sabemos que los incrédulos están dentro de la iglesia.
porque un incrédulo es aquel que sabe la palabra pero no cree, no obedece. De hecho, Jesús le dijo a Tomás en Juan capítulo 20, versículo 27. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Porque les había dicho el Señor que resucitaría, y Tomás en la reunión próxima no estaba con ellos, y cuando le contaron dijo que si no lo viera no creería. Así que los incrédulos están dentro, pero no tienen participación en esto que está aquí. Pero ¿cómo si están en la iglesia? Pero la iglesia física no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo como organismo es la iglesia, pero la iglesia como organización no es el cuerpo de Cristo, refiriéndonos a toda la iglesia que se congrega. Vean 1 Corintios capítulo 14, versículo 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Que en la iglesia física hay vidas que ocupan el lugar de simple oyente. Esa iglesia que tiene una organización y que tiene vidas que ocupan y que van como simples oyentes y que no tienen participación en el cuerpo de Cristo. ¿Quién más existe en ese lugar? Dice los indoctos, los incrédulos. ¿Dónde están? En la iglesia física. Pero fíjese, al decir entran es como que está diciendo hay un culto espiritual, una reunión, y unos están escuchando lo que está aconteciendo y dicen estos están locos. ¿Dónde lo escuchan? En la reunión, pues tienen que estar ahí para escuchar, si no, no podrían. Ahora, ¿quiénes son los incrédulos? El que está sentado escuchando la palabra pero no cree. Una iglesia como organización tiene vidas que ocupan el lugar de simple oyente. Por eso que exhortamos que salgan de ese estado, porque el simple oyente puede que lleve 40 años simplemente oyendo y en ese estado no está dentro. Lo está nombrando fuera. Los incrédulos no creen. Si alguien está con incredulidad, está fuera. Como también los indoctos. ¿Y quiénes son los indoctos? Los que no conocen bien las escrituras, pero que están en la iglesia física. Por eso es preocupante no estar leyendo y escudriñando la escritura, porque ¿cómo vas a guardar algo que no conoces? Es imposible obedecer algo que no conoces. Así que la escritura dice que esos indoctos están fuera. Dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 25. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, la iglesia reunida en un solo lugar y en medio está el grano desnudo. Pero ¿dónde está? Porque dice vosotros me veréis. Entonces, ¿cómo le veremos? Vean, dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Esto porque después de la Santa Cena se comienza a manifestar lo que es la repartición del Espíritu Santo que el Señor hizo a cada uno de nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia del Señor. Dice Marcos capítulo 14, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Por eso dice, cada uno de vosotros tiene salmos. Es decir, si la palabra mora en abundancia, ya que así lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice además, tiene doctrina. ¿Cómo se va a manifestar que el Señor está en medio de nosotros? Porque tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Y el Señor tiene una característica principal, lo que tiene que ver con el Espíritu. Es todo para edificación. Él está en medio. Considerémoslo a la luz de Salmos capítulo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí dice el Señor que Él envía bendición y vida eterna, conocimiento y bendición, porque hay doctrina, hay revelación, hay lengua, hay salmos, donde está la iglesia reunida, la espiritual, porque se entiende que los incrédulos, indoctos y los que ocupan lugares simple oyente están fuera, pero fuera del espíritu, no fuera de la iglesia. Está dentro de la iglesia, pero están oyendo solamente. Sigamos con el texto principal en el versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. En Cristo no solo existimos, sino que vivimos una vida plena en el Espíritu.
Esta transformación nos invita a dejar atrás lo meramente físico para vivir en la plenitud del amor de Cristo y reflejarlo en cada acción. La invitación es dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón y mente, llevándonos a una existencia centrada en la gracia y el amor divino. Versículo 46 de la enseñanza de hoy. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Versículo 47. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Pablo nos recuerda que así como Adán fue el primer hombre hecho de tierra, Cristo es el nuevo Adán, quien trae la promesa de la resurrección y la vida eterna a los creyentes. Versículo 48. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, el terrenal va a estar enfocado en las cosas terrenales y el espiritual en las cosas espirituales. Versículo 49 del mensaje de hoy. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Es decir, así como éramos antes una imagen terrenal, traeremos también la espiritual. Va a depender de cómo caminamos, cómo nos vestimos, cómo obramos, hablando espiritualmente. Versículo 50 y último. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Heredar significa recibir algo a la muerte de su poseedor por disposición testamentaria o legal, lo que nos lleva a decir que el que ha vivido en la carne no puede heredar el reino de Dios, porque Dios es espiritual. Ni lo corruptible hereda lo incorruptible, es como lógico. Por eso es la comunión espiritual, es la participación de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Nos ayuda a adorar y relacionarnos con Dios. Es la parte del Espíritu que nos comunica con el mundo espiritual. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén.